Venga, vamos a meternos de lleno en un paralelismo histórico fascinante y a ver qué nos puede enseñar, ojo, sobre el mundo en el que vivimos hoy. La idea es usar el final del Imperio Romano como si fuera un espejo. Un espejo para mirar de frente una de las cuestiones más pero que más complejas y urgentes de nuestra época. Vamos a empezar por el meollo de la cuestión. En el corazón de la relación que tenía Roma con los pueblos que llegaban a sus fronteras, latía una contradicción, pero una contradicción enorme, que de hecho marcaría sus últimos siglos de existencia. A ver, para empezar, es súper importante que entendamos qué significaba la palabra barbarus. Y ojo, porque no era una palabra neutral, para nada. No era como decir extranjero. No. Un bárbaro era alguien que estaba fuera de las romanitas, ¿sabes? Fuera de ese ideal de civilización, de leyes, de cultura, que Roma creía que era lo máximo. Era, vamos, una etiqueta que te ponían para decirte tú eres culturalmente inferior. Y aquí es donde vemos la paradoja en todo su esplendor. Fíjate qué locura. Roma necesitaba, pero desesperadamente, a la misma gente a la que despreciaba en público. Necesitaba sus brazos para cultivar el campo y sobre todo para llenar las legiones del ejército. Pero, a la vez, ¿qué hacía? Pues los presentaba ante su pueblo como una amenaza terrible, casi existencial, para el modo de vida romano. Bueno, pues vamos a ver cómo se notaba esa dependencia en el día a día. Y nos vamos a centrar, sobre todo, en la institución que definía el poder de Roma más que ninguna otra cosa. Su ejército, claro. Hay un historiador de la época, Amiano Marcelino, que lo vio con sus propios ojos y lo clavó. Describió esa hipocresía con una claridad que asusta. Él veía cómo la vieja disciplina militar romana se iba al traste y cómo el ejército, para sobrevivir, dependía cada vez más de la fuerza de esa gente a la que oficialmente seguían llamando enemigos. Es tremendo. Y lo más interesante de todo esto es el lenguaje que usaban para despreciarlos, porque no era un desprecio cualquiera, era profundamente deshumanizador. A menudo describían a pueblos enteros como si fueran, pues eso, bestias, salvajes. Les negaban todo, su cultura, sus leyes, incluso su propia humanidad. Y claro, esa era la forma perfecta de justificar que los explotaran y que se usara la violencia contra ellos. Y que nadie piense que esto se quedaba en palabras. Para nada. Esa retórica, ese discurso de odio, con una frecuencia que da miedo, se salía de control y se convertía en violencia. Violencia brutal y organizada contra las comunidades de migrantes que ya vivían dentro del imperio. Y lo que vemos es un patrón que, de verdad, pone los pelos de punta. El miedo, la propaganda política, de repente convertían a tus vecinos en el enemigo. Por ejemplo, cuando ejecutaron al general Estilicón, que era de origen vándalo, se desató una ola de violencia terrible en Italia. Multitudes enfurecidas se lanzaron a masacrar a las familias de los soldados bárbaros, que irónicamente servían en el propio ejército romano. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? Si les tenían tanto miedo, ¿por qué narices Roma no levantó un muro gigante y los mantuvo a todos fuera? Pues la respuesta corta es que lo intentaron, claro que lo intentaron. Fortificaron las fronteras del Rin y del Danubio con un sistema de defensas que era impresionante para la época. Pero ¿qué pasa? Pues que, igual que hoy, esas fronteras al final eran porosas. Eran como un colador, porque había fuerzas mucho más grandes en juego que ningún muro podía parar. Es que no estamos hablando de un simple problema militar. No, esto eran cambios demográficos imparables, gente que se movía para sobrevivir, para buscarse la vida, para huir de la guerra o de un clima que ya no les dejaba cultivar. O sea, no era algo que se pudiera arreglar construyendo una muralla un poquito más alta. Luego, claro, de puertas para adentro, los emperadores y los políticos romanos eran muy pragmáticos. Sabían que era inevitable, así que adoptaron una política, bueno, bastante cínica pero realista, la de la integración controlada. Y ojo, no lo hacían porque de repente se hubieran vuelto fans de la multiculturalidad, que va. Lo hacían porque sencillamente no les quedaba otra. Era admitir que los necesitaban y punto. Y es justo en este punto donde ese espejo de la historia del que hablábamos se gira de repente y nos apunta a la cara. Y lo que vemos, bueno, los paralelismos son, como poco, inquietantes. A ver, pensemos. Ese papel simbólico y muchas veces trágico que tenían los ríos Rin y Danubio para los romanos, hoy en Europa lo cumple el mar Mediterráneo. Es nuestra gran frontera. Y aquí viene lo crucial. Nuestras economías modernas, igualito que la de la Roma tardía, dependen hasta la médula de la mano de obra migrante. Y dependen de ella, aunque el discurso público, muchas veces, se empeñe en negarlo con todas sus fuerzas. Es que es así de simple. Sin esta gente, sectores enteros de nuestra economía, la agricultura intensiva, la construcción, el cuidado de nuestros mayores, se venderían abajo. No en años, no, en cuestión de semanas. Es una realidad económica, tozuda, que no se puede ignorar. Y aquí está nuestra propia paradoja, la del siglo XXI, en plena acción. Por un lado, un discurso público que habla de invasión, de cerrar fronteras, y por otro,
la realidad económica, que choca de frente con ese discurso. Se lanzan mensajes muy duros contra la inmigración, mientras por debajo de la mesa se gestionan contratos temporales para que alguien recoja la fruta, ¿no? Es la misma contradicción. Y con esto llegamos ya al final de nuestro viaje. Entonces, ¿cuál es la gran lección? ¿Qué es lo que nos enseña la experiencia de Roma que quizá corremos el riesgo de estar pasando por alto hoy en día? Pues la lección, y esto va en contra del mito que nos han contado 1000 veces, es que Roma no cayó por culpa de los bárbaros. De hecho, si lo piensas, fue casi al revés. El imperio sobrevivió y aguantó tanto tiempo precisamente porque fue capaz de integrar con más o menos acierto a toda esa gente. Fue capaz de coger esa energía y convertirla en algo útil para el sistema. Y la prueba del algodón es que algunos de sus líderes militares más tochos, más decisivos, los que defendían la propia Roma, eran de origen bárbaro. Su mundo ya era un mundo mestizo, y su fuerza, en gran parte, venía precisamente de esa mezcla. Al final, el espejo de Roma nos dice algo muy claro. Una gestión inteligente de la migración no empieza con la fantasía de que se puede parar, empieza asumiendo que es inevitable. La historia de Roma, claro, no nos da soluciones mágicas, pero sí que nos planta delante una lección fundamental. Nos obliga a plantearnos una pregunta. ¿Vamos a ser capaces de gestionar lo inevitable y convertirlo en una oportunidad, en una fuente de renovación y de fuerza? ¿O vamos a preferir seguir viviendo en esa contradicción? La de necesitar a la gente que llega y al mismo tiempo rechazarla en público. Ahí queda la pregunta.